Buenas tardes para todos. Soy Ana María Zambrano, directora de Relacionamiento del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Quiero darles la bienvenida al lanzamiento de la primera publicación conjunta de construcción sostenible y en nombre de las tres organizaciones que estamos hoy aquí acompañándonos, en nombre de Camacol Nacional, IFC y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, les agradecemos su asistencia a este espacio. La guía que les vamos a presentar hoy es el resultado de una de trabajo conjunto entre estas tres organizaciones que compartimos el propósito de impulsar la construcción sostenible en el país. Esta primera publicación hace parte de una agenda de trabajo conjunta de generación de conocimiento y de movilización del mercado de una manera articulada. Para dar entonces inicio a este espacio, queremos invitarlos a continuación a que nos acompañen con el saludo de la doctora Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol Nacional, seguido por la doctora Viviana Valdivieso, directora ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y la doctora Corín Figueredo, gerente global del sistema de certificación EDGE. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos. Hoy desde Camacol unimos esfuerzos con la Corporación Financiera Internacional IFC y con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible para presentarles la primera publicación conjunta que hemos denominado Introducción a la Construcción Sostenible. Todos sabemos que al 2050, 85 de cada 100 habitantes del planeta van a vivir en zonas urbanas. Por eso, todas las iniciativas que se sigan generando nos sobran para poder garantizar tener construcción sostenible y desarrollo urbano sostenible. En la guía lo que van a encontrar ustedes son elementos de sostenibilidad que van a ayudar a que todos los actores que están en la cadena, desde su quehacer, desde su oficio, puedan incorporar estos elementos y así garantizar bienestar para los colombianos, mayor sostenibilidad, no solo para los colombianos en general, sino también para las empresas y, ¿por qué no?, para los inversionistas que tendrán que mirar en sus criterios de inversión elementos de sostenibilidad. Por eso construimos con usted ciudades de calidad y ciudades más sostenibles. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos para el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Realmente es muy grato poder estar participando del lanzamiento de esta guía de introducción a la construcción sostenible con Camacol y IFC, dos organizaciones con las que compartimos el objetivo de impulsar la construcción sostenible en el país y con las que tenemos una agenda de trabajo conjunto, de iniciativas y de publicaciones que puedan apoyar la sostenibilidad en el sector. El Consejo en los 12 años de operación siempre ha estado enfocado en la generación de conocimiento, el desarrollo de capacidades y en facilitar e impulsar alianzas y colaboraciones entre todos los actores y organizaciones que participan en la cadena de valor de la construcción, con el objetivo de que creemos entornos que sean más responsables con el medio ambiente, saludables e inclusivos para todas las personas y todas las comunidades en el país y en la región. En este momento todos enfrentamos grandes retos, el sector, el país entero, globalmente, y la construcción sostenible en este contexto cobra una importancia incluso mayor. Con la construcción sostenible nosotros tenemos la oportunidad de impulsar el crecimiento del sector, de generar valor económico, beneficio para los inversionistas, para los usuarios, para los constructores, de proteger el medio ambiente, de promover la innovación. Entonces, pues realmente es un momento más importante que nunca realmente para trabajar todos de la mano. Esta iniciativa de colaboración y la publicación de este documento también
es un reflejo de la necesidad de que como sector nos pongamos de acuerdo y definamos unos fundamentos y un alcance de cuál debe ser nuestro trabajo en construcción sostenible, y también de una conciencia de todos nosotros de la importancia del valor que puede tener para lo que viene y de las oportunidades que hay en este momento desde los avances que se han dado en el sector privado y en el sector público como marco de referencia para nuestro trabajo. Espero realmente que tanto la guía como este espacio de conversación sean muy valiosos para generar cambios, conversaciones, colaboraciones que puedan seguir impulsando las transformaciones que necesitamos y que generen valor en sus organizaciones a futuro y para el camino que viene. Muchas gracias de nuevo y nada, que disfruten este espacio. Buenos días, de la parte de IFC. Soy Corine Figueredo, gerente global del sistema de certificación EDGE. Es un gusto para IFC haber contribuido al desarrollo de esta introducción a la construcción sostenible en Colombia. Esta publicación es un esfuerzo en conjunto entre la Cámara Colombiana de la Construcción, o sea, Camacol, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y el Programa para la Transformación del Mercado de Edificios Verdes de IFC. Esta publicación, más allá de ser información práctica sobre la construcción sostenible en el país, es también un resultado que refleja un compromiso compartido entre estas tres instituciones por ver una Colombia con más edificios verdes y de esta manera ciudades más eficientes y competitivas. Por nuestra parte, IFC aplica un enfoque holístico para la promoción de edificios verdes, uno que reúne a gobiernos, instituciones financieras, empresas y asociaciones de sociedad civil para juntos impulsar políticas e iniciativas basadas en el hecho de que un edificio verde tenga beneficios tanto financieros como ambientales. En el core de nuestro trabajo se encuentra el sistema de certificación EDGE, una herramienta que no solo ayuda al diseño de edificios verdes de una manera más eficiente, sino que también permite a empresas privadas a demostrar su cumplimiento con estándares relacionados al manejo eficiente de recursos naturales. Para lograr el goal del Acuerdo de París a largo plazo y para crear valor económico inmediato, tenemos que diseñar, financiar e invertir en edificios eficientes. Esta publicación comunica ampliamente las grandes ventajas de unirse a la imparable ola que es la construcción sostenible en el mundo. Entonces, gracias a Camacol y al Consejo de Construcción Sostenible por invitarnos a unir esfuerzos y acercarnos a ustedes para impulsar entre todos la construcción sostenible en Colombia. Muchas gracias y disfruten de este conversatorio. Bueno, aquí les vamos entonces a mostrar en sus plataformas, y como lo están viendo ahora aquí en pantalla, pueden ver que aquí tenemos a la derecha de las pantallas un espacio que dice preguntas. Entonces ustedes ahí pueden o entrarse como un usuario anónimo o registrarse con su nombre. Luego de eso, después de, así como nos está mostrando en este momento, Jorge se puede poner sus nombres, escribir su pregunta. Y
una vez escrita la pregunta, pues entonces le da enviar. Aquí entonces todos podremos tener acceso a las preguntas, pero también tendremos la oportunidad de elegir aquellas que también consideramos importantes y que queremos priorizarlas también en la conversación. Entonces, si ustedes ven en pantalla alguna pregunta que les llame la atención y que efectivamente quisieran que abordáramos en nuestra conversación, ahí tienen el icono de dedito arriba, que lo pueden señalar pues para que pase, que esté la pregunta priorizada. Esto les permitirá entonces votar y priorizar muy bien la conversación. Antes de darle paso entonces también a nuestro moderador, que ya está con nosotros aquí en pantalla, quiero contarles que las memorias de este espacio, conjuntamente con el enlace que lleva a la cartilla, será enviada a los correos de cada uno de ustedes, y también ahora Gabriel nos mostrará, nuestro moderador, el enlace por el cual podemos ir descargando también esta cartilla si lo quieren hacer ahora en el momento de este conversatorio. Entonces, para ya entrar en materia, le damos la bienvenida a Gabriel Flores, nuestro moderador. Gabriel es periodista especializado en los sectores constructor e inmobiliario y lleva muchos años conociendo y compartiendo con nosotros esta pasión por la construcción sostenible. Entonces, Gabriel, te doy la bienvenida y agradecerte por estar aquí con nosotros. Nuevamente, pues también tú bienvenido a este espacio, y ahora sí te dejo con nuestras invitadas panelistas y representantes de las 3 organizaciones quienes han liderado este proceso también tan bonito de este primer lanzamiento y de este primer producto que esperamos que sea uno de los muchos que tendremos después de esta estrategia de trabajo conjunto. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, y Gabriel, nuevamente bienvenidos. El micrófono. Victoria, ahora sí creo que nos conectamos. Ahora sí te estamos oyendo bien. Perfectamente. Me estaban viendo perfectamente, pero no me estaban escuchando nada. Y lo que yo estaba diciéndoles, dándole la bienvenida a nuestra audiencia, y obviamente muy, muy, muy contento de estar con ustedes, es que he seguido la historia de Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción Sostenible, y del IFC, pues buscando y dirigiéndonos a un factor común o a un mismo objetivo, que es el de lograr que la construcción sostenible cada vez se posicione y se entienda, no como ocurría en algunos momentos. Recuerdo cuando yo cubría y sigo cubriendo esta fuente, pero cuando comenzamos a tener contacto y que se veía como una moda, pero ahora está en el ADN de las organizaciones y también de los constructores. De verdad, mil gracias por darme la oportunidad de tener en mis manos y también en mi computador esa guía, que es muy didáctica, muy práctica, les quedó muy bien y nos resume de una manera muy concreta lo que es la construcción sostenible. Nos convoca precisamente el lanzamiento de esa cartilla, pero entremos en materia de lo que dice este gran documento, como les digo, muy didáctico, y que habla del crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y del bienestar social. Quiero comenzar con cada uno de ustedes con una pregunta común, y es que le digamos a nuestra audiencia, porque hemos escuchado de arquitectura verde, construcción sostenible, un poco de términos que ya muchos han familiarizado, pero quiero que ustedes, por favor, y mil gracias de nuevo, nos digan qué es construcción sostenible. Digámosle a nuestra audiencia eso para comenzar. Mil gracias. Podemos comenzar con Victoria de Camacol, que nos cuente qué es esto de construcción sostenible, por favor. Gracias, Gabriel. Pues es un término amplio que abarca muchos elementos, pero la idea es tener en cuenta en todo el ciclo de vida de los proyectos la disminución de los impactos ambientales, diría yo. Entonces, desde la planeación de los proyectos, desde el diseño, es muy importante vincularlo para que el proyecto logre eficiencias y que no genere mayores costos durante el proceso de construcción, durante la operación y ya en la fase de demolición, cuando pasa eso después de muchos años.
Voy a dejar hasta ahí para que complementen otros y no decir todo. Angélica, podríamos complementar, como para poner en contexto a la gente de qué es la construcción sostenible. Se escucha ya bastante, afortunadamente ya la gente ha empezado a entender y a tener dentro de su día a día el tema sostenible, pero nos gustaría que de una manera como muy didáctica y práctica, como es la cartilla, nos diga qué es construcción sostenible. Gracias, Gabriel. Pues yo creo que, pues primero contarles también algo pues interesante que hicimos como al desarrollar esta cartilla, también fue generar esa definición común y consenso de qué es la construcción sostenible. Entonces es algo que van a encontrar ahí ya una definición que generamos entre todos. Entonces, solo complementando, digamos, lo que dice Victoria, porque realmente está muy en línea con eso, es también cómo con estos proyectos que pensamos en ese ciclo de vida, realmente entramos como a interactuar y a generar y a crear comunidades sostenibles, ciudades sostenibles, y realmente cómo empezamos a trabajar también como un distinto grupo de, pues digamos, de sistemas que trabajan hacia un bienestar de los usuarios, hacia un mejoramiento también de los sistemas naturales. Entonces, bueno, pues también lo dejo ahí para que Ana finalice. Perfecto. Gracias, Gabriel. Gracias, Angélica. Pues sí, definitivamente, como dicen, la idea de hacer este consenso era poner en la pila de la sostenibilidad, que son tres. Hay que tener tres criterios básicos, que es el ambiental, el social y el económico, y cómo estos tres se compaginan dentro de la construcción, ¿no? Entonces, la definición como tal es cómo planear, diseñar, construir y habitar espacios que tengan un uso adecuado de los recursos para tener este gran impacto ambiental, o sea, para no generar impactos negativos al ambiente, pero que también sea económicamente viable, es decir, que también funcione desde la parte económica, y además, pues, el impacto social que representa para los habitantes de estos espacios, ¿no? Entonces, fue un gran consenso y básicamente esa es la idea. Y la dinámica de esta industria sostenible, pues es muy grande. Ustedes lo destacan en esta guía, en esta cartilla, 57 ciudades y municipios donde hay construcciones sostenibles, 800 proyectos que tienen o que están buscando certificación, y 17 millones de metros cuadrados, que son unas cifras pues impresionantes para este mercado, para esta industria. Angélica, ¿nos podrías decir, por favor, cómo se está moviendo la industria, aparte de estas cifras que ya tenemos, de qué manera se está dinamizando, cómo ha evolucionado en el país esta industria sostenible, teniendo en cuenta, como les digo, esas primeras cifras y las que ustedes manejan? Victoria, no. Angélica, ¿me está escuchando, Angélica? Ya te volví a escuchar, es que me perdí el audio un segundo, entonces si me preguntaste algo no lo oí. Bueno, básicamente tenían unas cifras que ustedes destacan, que son 57 ciudades y municipios con proyectos sostenibles. Y vayámonos con la otra que me llamó la atención, 17 millones de metros cuadrados representados en construcciones de este tipo. Esto es un desarrollo impresionante. Y Angélica, me gustaría, y pues la audiencia también, me imagino que está interesada en saber cómo ha evolucionado esta industria en el país. ¿Qué otras cifras o qué otros datos les podemos dar con respecto a esa dinámica? Sí, pues mira, yo creo que esa dinámica ha tenido como una evolución creciente en estos últimos 10 años, 12 años, donde empezamos teniendo primero, pues como hace este tiempo, teniendo proyectos que eran como muy de unas empresas que estaban generando como unos ejemplos en estos temas, pero que a medida que ha pasado el tiempo, y yo creo que es muy lo que tú estabas diciendo también ahorita, pues ha pasado de ser algo pues que para algunos era de moda, yo creo que para muchos era también de generar un liderazgo,
digamos, en el sector a masificarse mucho más. Entonces, ¿qué hemos visto como de avances grandes? En el comienzo eran muchos proyectos principalmente institucionales, comerciales, los que estaban metiéndose en esto. Algo que es muy interesante es ver cómo en estos últimos 3 años, 2 años, se ha generado un aumento muy grande ya en términos de vivienda, o sea, y cómo el mercado residencial también ha entrado a jugar como un papel muy grande en esa evolución. Y digamos que vivienda en todos los sectores, que yo creo que es algo interesante, porque yo creo que desde estas 3 organizaciones algo que hemos querido siempre pues potenciar mucho es que la vivienda social también es sostenible. Entonces realmente desde todas, digamos, en todos los tipos de vivienda, entonces un crecimiento muy grande en estos últimos años, y también ya un interés, por ejemplo, importante en lo que son proyectos existentes, que es interesante, también lo que hablaba la doctora Sandra en la introducción, y es cómo realmente vamos generando esas transformaciones más grandes. Y también ahora empezamos a ver temas interesantes, por ejemplo, ya de comunidades, que como comunidad le interesa entrar. Entonces yo creo que la evolución pues sí ha sido un crecimiento grande en números, pero también ha sido una evolución de mercado y de públicos objetivo de todo esto. Perfecto. Y Victoria, precisamente Angélica hablaba de eso. Yo recuerdo que uno veía las cifras y bueno, siguen siendo de gran participación lo que es el mercado corporativo, las oficinas, los hoteles, etcétera. Siguen teniendo un porcentaje alto de esa torta, pero lo interesante, y lo decía Angélica, es que la vivienda ya empezó a estar más activa y más dinámica de la mano de los constructores que se concientizaron en que definitivamente también la vivienda tiene que formar parte de esta industria y de la construcción sostenible. Victoria, ¿nos podría orientar a propósito de ese tema, la vivienda e incluso la vivienda de interés social, ya entrando en esa dinámica de sostenibilidad? ¿Cómo va eso? Sí, Gabriel, yo creo que Angélica mencionaba cómo ha cambiado en los últimos años, y creo que en esos años han pasado varias cosas. Uno, que ha habido avances en temas de política pública y de incentivos asociados a la construcción sostenible, tanto desde el sector privado con las entidades financieras como desde el sector público, y eso evidentemente ayuda y acompaña esta transformación. Hay también más conciencia tanto desde el lado de los compradores y los usuarios de las edificaciones de la importancia de la sostenibilidad, y el compromiso de los constructores, que ha sido creciente. También creo que los avances que han realizado las empresas que producen materiales en mejorar un poco sus materiales y sus dispositivos. Entonces yo siempre hablo como de que se alinearon los planetas y está fluyendo más la cosa. Hay opciones de certificación distintas también que han permitido acercar en efecto esto al mercado de vivienda y al vivienda de interés social, que es lo que consideramos pues genera un beneficio más directo sobre las familias, y que era en efecto uno de los retos pues que teníamos en común todas las entidades, y que en efecto ha avanzado mucho en los últimos 4 o 5 años, y pues para Camacol es una gran satisfacción poder estar apoyando esta transformación, acelerándola y lograr llegar a la meta que teníamos propuesta. En la certificación que nosotros manejamos, como el 65% más o menos ha sido en vivienda, a pesar de que hemos certificado otros usos, y pues el Consejo también con su certificación ha llegado a vivienda de interés social. Entonces creo que pues esa es una gran satisfacción, y que está llegando realmente a los hogares, y creo que va a ser creciente también. Creo que la conciencia ambiental y sostenible ha venido en crecimiento, y en este momento seguramente va a tener un crecimiento más acelerado. Entonces esperamos en efecto poder masificar este tema a todos los hogares del país, y ese es como uno de nuestros objetivos estratégicos que compartimos entre las entidades. Y esa masificación, Victoria, Ana Milena, Angélica, pues también se ve en una participación muy activa de la banca, etcétera. Y por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional, pues ha estado muy vinculada y muy activa en esta industria, apoyando la construcción sostenible. Precisamente, Ana Milena,
¿Cómo opera ese respaldo a los constructores? Y de paso, porque se respalda a los constructores, pero también es un beneficio para quienes al final son los potenciales compradores e invierten en ese tipo de proyectos. ¿Cómo es el papel de la Corporación Financiera Internacional en este proceso? Gracias, Gabriel. Sí, definitivamente una parte importante del trabajo de IFC para promover este cambio de mercado en Colombia hacia la construcción sostenible, pues es efectivamente trabajar de la mano con la banca, con los inversionistas. Y es por eso que hace ya unos 4 o 5 años se empezó a trabajar con Bancolombia y luego con Davivienda. Ellos fueron los dos emisores de bonos verdes que tenemos actualmente en Colombia, que apoyan, digamos, a esta labor de los desarrolladores para tener una construcción con criterios de sostenibilidad. Y el beneficio real que obtienen es tener una disminución en la tasa de interés, ¿no? Eso es una parte. Por otra parte, los usuarios que accedan a este tipo de viviendas también tienen la opción de tener este tipo de hipoteca verde o de menor tasa, y entonces vas a tener una vivienda con mejores prestaciones, con mejores ahorros en servicios públicos, pero además vas a pagar menos interés por ella, ¿no? Entonces es algo bastante atractivo para los usuarios finales. Otra cosa que nos ha ocupado tiempo y que es importante para, digamos, hacer esta transformación correctamente es que, digamos, el banco no solo se encarga de dar el dinero por darlo, sino que en los primeros momentos lo que hizo fue generar unas campañas de difusión a nivel nacional, junto con Camacol, obviamente, porque ellos eran, digamos, nuestros líderes regionales para este tema. Y después de hacer como esta difusión, lo siguiente fue un acompañamiento técnico a todos los desarrolladores que quisieran impulsar y meterse en este camino, ¿no? Entonces, pues básicamente buscamos desarrollar capacidades, llevar a la banca también de la mano para que ellos puedan apoyar la construcción y pues que haya todos los elementos para que esto, digamos, pueda ser masivo y, como mencionaba Victoria y Angélica, llegue al usuario final y llegue a las viviendas y al target, que es donde lo que más se construye en Colombia, que es vivienda de interés social. Es eso. Interesante. Y ya tenemos preguntas de nuestra audiencia y pues, Angélica, comencemos con esta pregunta. Nos dicen lo siguiente: ¿qué aspectos se están teniendo en cuenta o no desde la bioclimática en el diseño arquitectónico? ¿Podemos comenzar con Angélica? Sí, pues yo pienso que hay muchos aspectos que se están teniendo en cuenta. Yo creo que es principalmente como la interacción con las condiciones climáticas del lugar, y yo pienso que en eso pues el país es supremamente pionero. Creo que hay diseñadores bioclimáticos muy buenos, muchos que llevan muchísimos años, o sea, muchos años haciendo esto, otros que también han incursionado en estos temas en los últimos años. Principalmente es buscar esas soluciones de aprovechar al máximo el clima. Entonces creo que va mucho más allá de temas de ventilación natural. Creo que hay en este momento cosas muy interesantes a nivel de buenos manejos de envolventes muy bien diseñadas para las condiciones pues climáticas, aprovechamiento de luz día, también muchos manejos térmicos, desde calentamiento o enfriamiento, desde estas condiciones también naturales. Entonces yo creo que en Colombia pues hay y también una parte grande que se ha incursionado mucho en temas pues bioclimáticos y de uso de estas condiciones del contexto, pues también todo lo que tiene que ver con, no sé, jardines verticales que ayudan a los espacios, cubiertas verdes, o sea, también ya una interacción mucho más con distintas soluciones basadas en la naturaleza. Perfecto. Angélica, pues nos acompaña Angélica Ospina. Voy a recordar con quiénes estamos hablando para que nuestra audiencia, aunque ya las habían citado al comienzo, pues tengan presente quiénes nos están acompañando en esta charla, en este jueves. Algo frío, pero vamos entrando en calor aquí con este live y hablando de construcción sostenible. Angélica Ospina, directora técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Ana Milena, consultora en construcción sostenible de la Corporación Financiera Internacional.
Victoria Cunningham, directora de Productividad y Sostenibilidad de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Ahí están ellas y estamos aprendiendo de construcción sostenible y actualizándonos de cómo este mercado cada vez es más dinámico. Y pues, bueno, hay una pregunta para Ana Milena. Además, ustedes que están muy vinculados con el tema de banca, etcétera, de financiación, pero además de Bancolombia y de la vivienda, que otros bancos ya incorporaron líneas verdes de crédito. Si Ana Milena nos puede orientar y puede orientar a nuestra audiencia sobre ese tema, que nos lo pregunta aquí en este live. Bueno, pues la idea es seguir desarrollando líneas. Por lo pronto, digamos que hay conversaciones o estamos en trabajo con otros bancos como Itaú. Hace poquito tuvimos entrenamiento de alguien de BBVA. Digamos que ya empieza a sonar cada vez más este tema y obviamente se genera esta competencia entre la banca para generar estos productos. Digamos que es un trabajo que no para. Por lo pronto no tenemos a la vista, bueno, no tenemos listo otro banco que ya esté listo para sacar un producto, pero pues vamos a seguir trabajando de la mano con ellos a ver si podemos sacar uno más. Perfecto. Victoria, hay otra pregunta de nuestra audiencia. Es la siguiente: ¿cómo masificar el conocimiento de las cubiertas verdes para que todos podamos aprovecharlas en nuestras construcciones? Es una pregunta pues muy arquitectónica. Está transmitida para Victoria, pero estamos en este diálogo. Quería hablar igual algo en la pregunta anterior, le vi levantar la mano, no sé si quieres complementar algo de lo de Ana Angélica, y de paso, y después yo contesto un pedazo y me complementa John. Sí, no, quería solo complementar en lo que estaba hablando Ana del trabajo con la banca. Yo creo que también hay unas iniciativas importantes desde Asobancaria, también pues muy desde sus programas de protocolo verde, de empezar a generar también mucho más conocimiento. Eso es algo que hemos trabajado con ellos, y es empezar a bancos que todavía no se han metido en este tema, pero que empiecen a entender qué es, a conocer un poco más qué es todo esto de la construcción sostenible, qué beneficios pueden tener, porque realmente pues eso es un camino largo. O sea, yo creo que el tema de que un banco pues esté listo primero para poder generar este tipo de bonos, o también pues puede fondear los créditos verdes desde otros mecanismos, no necesariamente desde bonos verdes, pero digamos que eso es un proceso largo, y también yo creo que en ese momento también hay una iniciativa interesante de que conozcan, o sea, que los otros bancos conozcan mucho más, se empiecen a meter en esto, empiecen a montar sus sistemas para en un futuro también poder masificar mucho más todo el tema de las líneas de crédito verdes. Perfecto. Ese complemento a la anterior pregunta y al anterior comentario de Ana Milena. Victoria, a propósito de lo que estábamos hablando antes, hay una pregunta que yo creo que tiene mucha relación con lo que manejan pues las tres organizaciones, pero también Camacol en particular, y tiene que ver con lo siguiente. ¿También se tiene en cuenta el trato y los salarios de las personas que trabajan en la construcción, en las obras? Ok, es una pregunta que nos hacen de las dos. La de cubiertas verdes pues es muy específica a un producto, pero creo que en general es necesario masificar el conocimiento en este tema y democratizarlo, o sea, que esté al alcance de todo el mundo. Yo siempre he pensado que la forma de lograr las grandes transformaciones es con cariño, por decirlo de alguna forma, y con cariño implica hacérselo fácil y acercárselo a la gente, ¿sí me entiendes? Si yo te pongo un cambio que te implica una cosa que sientes que te da pánico, todos los humanos tenemos resistencia al cambio. Entonces creo que hay que masificar en generar el conocimiento en construcción sostenible y acercárselo a la gente y hacerlo de forma que cada uno, según su rol en el sector,
lo pueda ir incorporando como en las distintas áreas. Ya de las cubiertas verdes, si quieren ahora, pues le doy la palabra a John, que es mi líder técnico en los temas de sostenibilidad. Y para el tema de los salarios, en efecto, como les mencionaba Ana al principio, pues nosotros vemos la sostenibilidad desde las tres paticas, que son lo social, lo económico y lo ambiental. Y en lo social sí tenemos desde Camacol y promovemos mucho entre nuestros afiliados y aprendemos de ellos también, porque muchos han tenido grandes avances en los temas sociales. Pues promovemos distintos programas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sector en distintos elementos, en temas de seguridad, en temas de acceso a la vivienda, en temas de formación, que es fundamental. Ustedes saben que este sector pues todavía vincula mano de obra no calificada y queremos ir mejorando cada vez más los conocimientos y las capacidades de todo nuestro talento humano, y en eso trabajamos en los distintos niveles y desde las distintas líneas. Entonces sí es un elemento que promovemos y que es fundamental para nosotros, desde la formalidad siempre, que es lo que representan nuestros afiliados y que es el ideal, digamos, del desarrollo del sector y de las ciudades del país. Entonces creo que ahí contesté un poquito de las dos. Si nos quedan tiempo, si quieren, volvemos sobre o no sé, Johncito, si quieres decir algo de las cubiertas verdes en particular, que fue como la pregunta anterior. Sí. Esperamos el comentario de John. Listo, ya, aquí estoy. ¿Me escuchan? Gracias, perfecto? John. Sí, perfecto. Ahora lo escuchamos mejor que lo que me escuchaban ustedes al comienzo. Ahora sí lo escucho. Perfecto. Pero, digamos, el tema de cubiertas verdes ha sido, digamos, se ha dejado en pequeñas iniciativas, hay bastante, digamos, proyectos. Bogotá ha avanzado muchísimo con la Red de Infraestructura Verde, que es una organización que se encarga de hacer esa investigación. Inclusive acá en Bogotá tenemos una norma, ¿sí? Una norma de la Secretaría de Ambiente para hacer las indicaciones de cómo hacer las cubiertas verdes y cómo aprovechar, digamos, los corredores verdes de la ciudad. Medellín también tiene unos avances importantes en materia de infraestructura verde, ¿sí? También con las organizaciones. Lo que hace falta es un poco entender de que si bien las cubiertas verdes nos traen un beneficio importante, digamos, no solamente a las edificaciones, sino a lo que lo rodea, al entorno de ciudad, sí se requiere un poco más profundizar de que es un ambiente, es un ecosistema lo que se está tratando de, digamos, de modelar, que tiene unas características que se debe mantener, ¿sí? El constructor deja un acabado, deja entregado un proyecto, deja unas especificaciones listas y que efectivamente el ecosistema debe fluir. No se garantiza 100% el éxito de un ecosistema cuando es instalado de esta forma, por lo que requiere un mantenimiento y él requiere adaptarse. Entonces, para poder llegar, digamos, a poder masificar esas cubiertas verdes, necesitamos primero entender de que uno requiere una adaptación, ese ecosistema requiere una adaptación. Y para poder lograr esa adaptación necesitamos información acerca de cuáles son las especies que circundan en esa región. No es la cubierta verde que pronto pensamos que tiene rosas, que tiene pronto todo un contenido, digamos, importante de belleza, sino es entender que estas cubiertas son un ecosistema, ¿sí? Y que para poder, digamos, generar esos beneficios que generan el entorno, requieren de un mantenimiento. Entonces, hay que efectivamente potenciar el conocimiento, entender que es un elemento que aporta a la ciudad y que requiere diariamente de colaboración de todos para que se mantenga. Eso es prácticamente, no sé si esa es la forma para poder seguir adelante y potenciar las cubiertas verdes en el país. Perfecto, John. Y Angélica, como decía al comienzo, la cartilla es muy didáctica, es muy fácil de entender y de todas maneras hay una parte que sí es de normas, de algunas leyes, que lo que están demostrando es que cada vez más este tipo de construcciones ha entrado a formar parte de las políticas públicas. Y quiero empatar esto con una pregunta que hace alguien de la audiencia, una persona de la audiencia, que dice: se debe tener apalancamiento del gobierno para poder contar con una ley que incentive con rapidez la construcción sostenible. ¿Y qué tan lejos estamos de que ocurra? Lo interesante, complemento yo esto, es que ya hay normas, la guía las está mostrando, hay un capítulo donde están todas las normas, y lo interesante es que ustedes en esta labor conjunta, Camacol,
la Corporación Financiera Internacional y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible han logrado ser referentes y ya hay normas que forman parte de la política pública del país. Angélica, ¿cómo ve esto? Gabriel, yo creo que tú dices algo muy importante y es, en Colombia ya existe un contexto de política y, digamos, de norma que favorece la construcción sostenible, y que además lo que uno ve y en todas las diversas conversaciones con gobierno, lo que uno ve es que se está fortaleciendo, o sea, que cada vez se está mirando cómo se fortalece, las revisiones. Tenemos, por ejemplo, la resolución 549, en este momento está en proceso de revisión. Eso nos da ya un contexto súper importante en términos de ahorros de agua y energía, pero tenemos otras, muchas otras que también nos generan como contextos importantes. Desde el trabajo y también, a nivel de incentivos, pues tenemos algunos incentivos tributarios que nos tocan, o sea, que realmente no han sido diseñados para la construcción sostenible, pero que por las mismas acciones de eficiencia energética, o sea, de energías alternativas, pues realmente llegan y benefician también todos los procesos de construcción sostenible. En este momento, nosotros estamos trabajando con Camacol y con IFC y también con el Ministerio de Ambiente en poder desarrollar y también como poder avanzar mucho más en temas, por ejemplo, de incentivos para la construcción sostenible. Pero lo que vemos es que ya hoy en día existe un marco normativo que es interesante para eso. Y también pensamos que para que se den esas grandes transformaciones, a nivel país, tiene que pasar eso que está pasando en el gobierno y que realmente pues cada vez se mejora y pues avanza, en un sentido muy positivo. Y también tienen que entrar pues estos otros, jugadores que son súper importantes, como son los privados, lo financiero. Otra cosa que también hemos identificado súper importantes, los usuarios, o sea, los usuarios como compradores de vivienda, como usuarios de edificios. Entonces yo creo que también lo que hemos entendido pues es que para que esto se mueva hacia adelante tenemos que jalarlo como desde muchas aristas, y creo que esos pasos se están dando y digamos que estas organizaciones estamos trabajando para que se den esos pasos. Perfecto. Victoria, una pregunta que tiene que ver con, yo la tenía planteada también, pero hay alguien de la audiencia que también la hace y está relacionada, Victoria, con la academia. ¿De qué manera la academia está participando y está formando profesionales en estos temas sostenibles? Hay una nueva generación de arquitectos, de ingenieros, etcétera, que no, incluso que existen otras carreras que ya están vinculando todo este tema sostenible y de una u otra forma llegan al sector constructor. Preguntan que cómo la academia está formando profesionales en estos temas, pero también hace un comentario de que sigue siendo escaso el mercado laboral. ¿Cómo están fortaleciendo las tres organizaciones esta brecha, como le llama la persona que hace esta pregunta en estos momentos? Yo creo que las universidades también han aumentado mucho sus contenidos y conocimiento en torno a construcción sostenible, desde la formación, desde temas de investigación también que lideran muchas universidades. Y bueno, nosotros justo estamos haciendo un análisis como que seleccionamos unas universidades, estamos analizando pues qué tanto tienen presencia de temas en construcción sostenible, cuáles son los temas más recurrentes, pero creo que sí han avanzado mucho en ese tema. Y con lo del mercado, igual eso no quiere decir que ya esté resuelto, pero sí se ha incorporado, sobre todo en las carreras de ingeniería y arquitectura, pues ya se han vinculado muchos contenidos. Si no me falla la memoria, en pregrado está muy permeado, falta como en los niveles técnico y tecnológico, no encontramos casi incorporación de estos elementos, y pues es importante, como les decía hace un rato, en todos los roles tener en cuenta qué participación tiene ese rol en el logro de los objetivos comunes. Y frente al mercado laboral, pues yo creo que es algo que cada vez va a ir creciendo más, que ha crecido mucho en el país. En el país tenemos varias firmas consultoras en temas de sostenibilidad que creo que están prestando pues unos servicios muy interesantes a las empresas.
no sé cómo más mueve el mercado nacional, pero yo ahorita que estaban contestando otra pregunta quería como complementar, sino que no me metí, que a mí me gusta cómo trata el IFS el tema, ellos hablan de negocios verdes y yo creo que ese es un concepto muy importante. Creo que esta transformación arrancó, se viene fortaleciendo y jalona a todos los actores. Entonces, como les decía, del que diseña, el que construye, el que provee materiales, las entidades financieras. Entonces, mirar esto como un negocio verde y como un ecosistema, que también lo mencionaron hace un rato, pues va a generar como ese mercado laboral que están señalando en este momento, va a seguir fortaleciendo el valor que le damos todos los que estamos en esto, me refiero a tanto al que compra una vivienda hasta el que la construya, todos, el valor que se le da a este tema. Entonces yo creo que es algo que va a ir pasando, que ya está pasando, de hecho, porque yo no sé, pues no tenemos la cifra, pero no sé, hace 15, 20 años si se podía pensar en firmas dedicadas a sostenibilidad, firmas especializadas en bioclimática, y pues ahí llevan y hay unas que llevan 10 años y más años, entonces pues evidentemente es un mercado que ha crecido y que se ha fortalecido, y lo que te digo, creo que hay que verlo, ese concepto de negocios verdes, pues a mí me parece clave porque es eso, jalonar a todos los actores que estamos involucrados en eso y que va a ir pasando. Entonces, muchas gracias, Victoria. Ana Milena está levantando la mano. No sé si quería complementar algo de lo que decía Victoria, Ana Milena. No, lo que mencionaba Vicky, también desde IFC tenemos un programa que es justamente para llevar la formación en diseño verde a las facultades de arquitectura, ingeniería y demás. Entonces, pues es muy útil tener estos programas de formación desde pregrado para que cada vez, digamos, el concepto sea más masivo y no se considere tan especializado y tan sofisticado, sino que empiece a ser parte del diseño arquitectónico desde un inicio, ¿no? Básicamente eso. Muchas gracias, Ana Milena, por este complemento. Y yo quiero soltar unos daticos así sueltos que me parecieron muy interesantes de la guía y que tienen que ver con que hacen énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible, y me llamó la atención tremendamente el hecho de que la construcción esté participando en 11 de ellos. Es muy activa en este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, y pues era algo que quería comentar porque en esa lectura de la guía pues lo vi de una manera muy destacada. Hay una pregunta que le hacen a Angélica. Angélica, preguntan, ¿nos pueden comentar sobre casos de éxito sobre vivienda de interés social sostenible? La hacen, Angélica, para usted. Sí, yo creo que hay proyectos ya exitosos, terminados, digamos, que han logrado como implementar unos temas importantes a nivel de vivienda de interés social. Hay pues un proyecto que se me viene en este momento a la cabeza, que realmente se desarrolló en Antioquia. Pues lograron involucrar muchas cosas interesantes, lograron involucrar temas de ahorro energético, temas de ahorro en agua, pero también entender todo este tema de salud y bienestar y cómo realmente entregar pues un producto bueno para los usuarios. Y pues algo que es súper interesante, digamos, de ese proyecto, porque es como la pregunta que siempre sale cuando nos preguntan esas cosas es, pero ¿eso cuánto cuesta? O sea, ¿eso cómo lo puede realmente absorber un constructor? Y lo que es interesante es ver, digamos, en este tipo de proyectos que realmente las inversiones adicionales pues son bastante bajas. En este proyecto específico creo que estuvo alrededor del 0.5%, digamos, a nivel de costos directos de construcción. Y también algo que es como interesante, digamos, de ver en esto, pues es que son, digamos, son proyectos y que con los distintos, por ejemplo, métodos de financiación que estaba explicando ahorita Ana, pues pueden volverse mucho más factibles. Entonces, digamos que hay casos muy interesantes donde ya se ha demostrado que sí se puede y que tiene pues unos resultados muy prometedores. Gracias, Angélica. Pues yo les recuerdo a nuestra audiencia que nos acompañan Ana Milena Avendaño, consultora
en Construcción Sostenible de la Corporación Financiera Internacional, Angélica Ospina, directora técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, Victoria Cunningham, directora de Productividad y Sostenibilidad de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Hay una pregunta relacionada con los beneficios tributarios. Ana Milena, preguntan, en materia de beneficios tributarios, ¿qué tanto se han logrado? Dicen que al parecer el trámite es muy engorroso y no está directamente pensado en la construcción sostenible. ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia? Sí, lo mencionó hace un ratito Angélica, efectivamente no estaba tan enfocado específicamente a construcción sostenible, sino a eficiencia energética en general. Nos falta todavía trabajar un poquito en alinear esos tiempos, porque en este caso, digamos que cuando se trata de exclusión de IVA, no es retroactiva, es decir, tú tienes que especificar y tienes que hacer todo el trámite antes de hacer la compra de estas ecotecnologías, porque es el momento en el que vas a poder recibir el beneficio, ¿no? Entonces, en esta actualización que mencionó Angélica, estamos trabajando con Camacol, con el Consejo. La propuesta es justamente ver cómo alinear y cómo enfocar estos incentivos directamente hacia la construcción sostenible, pero además cómo tratar de hacerlos más fáciles y más expeditos en el tiempo, ¿no? Para que puedan ser aplicados por más desarrolladores. Yo creo que lo que nos ha pasado, me corregirá Angélica si digo algo que no esté correcto, pero creo que los consultores que han llevado este proceso de principio a fin han entendido un poco cómo es todas las etapas y han adquirido esta experiencia, digamos, de prueba y error, y ya tienen un poquito más calculado cuáles son los tiempos necesarios para poder hacer el trámite y poder obtener el beneficio. Buscamos de la mano, digamos, de estas tres instituciones, trabajar con la UDME en esta actualización de los incentivos para ver si podemos proponer algo de que los tiempos sean mejores o que sea mucho más fácil de llevar el proceso. No sé si, Angélica, quieras complementar. No, yo creo, Ana, que lo que tú estás diciendo, pues fundamental. O sea, ya se han hecho muchos procesos de incentivos y ya se han logrado, que eso es muy importante, porque yo creo que ese es como, mucha gente se mete, pero ¿cuántos realmente salen victoriosos? Entonces yo creo que ya hay un tema importante de proyectos que ya hicieron todo el proceso, que ya han logrado los incentivos. Sí tienen, y yo creo que lo que hemos identificado sí son esas problemáticas que tú dices, donde los tiempos son complicados. Yo creo que si el constructor se organiza muy bien desde hacer una muy buena planeación de obra, realmente puede usarlos. O sea, hoy en día los puede usar y puede acceder a muchas cosas. Sí, estamos igual trabajando para intentar que eso cambie y sea mucho más fácil de usar, y que además se incluyan otros elementos, no solamente los que contribuyen a eficiencia energética, pero ya lo han logrado. Creo que hay más pues hay un número importante no quiero decir el número mal en este momento, pero realmente hay un número importante de proyectos que ya lo han logrado, y como tú dices, yo creo que hay consultores que ya se han especializado en entender cómo funciona, cómo lo hacen, y pueden guiar a los proyectos muy bien en ese proceso. Y lo interesante, que lo decía pues al comienzo, es que me llama la atención que cuando responden una pregunta están muy alineados, porque Angélica le dice a Ana Milena que esto lo estamos haciendo con IFC, Ana Milena le dice a Víctor con Camacol, o sea que están apuntando hacia una misma dirección, y eso es interesante. Y hay una pregunta para Victoria que me parece también muy interesante, en el sentido de que cómo se logra que la construcción sostenible llegue a la escala de desarrollos urbanos, o vamos a seguir de edificio en edificio. Esa es la pregunta que nos hacen. Tan lindos. Sí, efectivamente es importante que llegue al desarrollo urbano, y que ya lo hace, de hecho. Pues sí, las ciudades en gran medida están conformadas por edificios, entonces digamos que ahí pues hacen parte. Siempre se tienen que revisarlo y tener en cuenta los temas del entorno, y creo que también llevándolo a distintos tipos de edificaciones, pues ya hemos avanzado en vivienda, en educativo,
en distintos tipos de edificaciones que, como les digo, son las que arman la ciudad. Creo que es importante también en los planes de ordenamiento territorial, perdón que se me salen los audífonos, en los planes de desarrollo territorial que hacen los distintos municipios, pues que tengan en cuenta ese elemento y que lo tengan en cuenta pues teniendo la información clara de su territorio y de la estructura ecológica y de toda la información ambiental de su territorio, que es muy importante tenerla precisa para poder incorporar estos elementos en el desarrollo de las ciudades. Entonces yo diría que eso se incorpora desde unos buenos procesos de planeación, con buena información y con decisión también de las entidades que lideran los procesos de desarrollo, vinculando los temas de infraestructura social y equipamientos urbanos, que creo que también es fundamental, y pues trabajando articuladamente y generando pues todas las patas de esto que es el conocimiento, los profesionales que puedan liderar estos procesos, como les decía, la información, la conciencia en la que ya hemos avanzado, pero que seguirá en crecimiento, y seguir creciendo en los edificios pues que igual conforman las ciudades y todo el desarrollo urbano. Yo diría eso, no sé si Angélica o Ana quieren complementar algo, pero esa sería mi respuesta. Yo quisiera solo complementar una cosa, y es también, digamos, desde los temas de política, pues está impulsando mucho ya que los desarrollos urbanísticos tengan unos aspectos importantes de sostenibilidad. Entonces uno ve, por ejemplo, ya los distintos planes parciales que se están desarrollando como en la ciudad ya están incluyendo pues unos temas importantes, que yo creo que eso es muy interesante. Se está mirando realmente cómo se pueden meter ya sistemas de drenaje urbano, o sea, todas estas cosas. Y también ve uno ya muchos constructores pues privados que quieren desarrollar comunidades sostenibles y que ya le están apuntando a eso, entonces que le están poniendo un énfasis grandísimo a sus trabajos y a sus estrategias desde un urbanismo sostenible, y además cómo entran en ese urbanismo a integrar esos edificios también con criterios de sostenibilidad, y eso ya lo estamos viendo desde constructoras muy grandes del país que lo están haciendo. Entonces, pues súper interesante. Angélica, aprovechando que tiene la palabra, hay una pregunta. ¿Cómo se está trabajando para armar el caso de negocio de la construcción sostenible en Colombia, y si hay datos sobre inversiones adicionales para vivienda sostenible? Mira, pues digamos que ese es un trabajo que estamos haciendo en el Consejo, que es, bueno, hace varios años se hizo un trabajo de caso de negocio, se llegaron a unas cifras, en ese momento estaban como alrededor del 3.5%, 4% en costos directos. Ahorita estamos haciendo también un ejercicio importante de recolección de cifras esperamos tener como a final de este año, principios del próximo, como un nuevo estudio de esto revisado, pues incluyendo todos estos aspectos. Que hemos visto y que he visto yo también ya como en los proyectos, es que esos valores han bajado mucho, que realmente depende completamente también de cómo se sigan los procesos en los proyectos, o sea, los proyectos que siguen un proceso que definen buscar una certificación o que definen lanzar unos criterios de sostenibilidad desde el principio, realmente los sobrecostos son muy bajos. No sé, les contaba ahorita, por ejemplo, de este proyecto, que es un proyecto específico de vivienda de interés social. Son valores que yo creo que son muy, muy distintos y que están en números muy bajos. Vemos también todavía proyectos que hablan de cifras pues altísimas, y realmente pues todavía uno no entiende muy bien por qué en esos proyectos está pasando eso, pero yo creo que en la gran masa de proyectos los valores de inversión son pequeños, y esperamos en una próximo conversatorio tenerles un número mucho más concreto. Sí, porque el tiempo pasa muy rápido, ya casi vamos a terminar, pero me gustaría que Victoria quitara hay una idea en el colectivo de que al hacer vivienda o construcciones sostenibles, hablemos de construcciones sostenibles en general, pues resulta mucho más caro construir, y eso se va a ver en el comprador y va a afectar al comprador final. Pero lo que sería bueno aclararle a la gente es que al invertir en un proyecto que es sostenible, el retorno se va a ver en ese tipo de ahorros en materia de agua,
en materia de energía, etcétera. ¿Cómo podríamos aprovechar este conversatorio para quitar del colectivo esa idea de que es muy caro invertir en vivienda sostenible? No, realmente yo creo que pues el crecimiento de proyectos que están implementando construcción sostenible pues muestra que no necesariamente es más caro. ¿De qué depende, creo yo? Uno, de hacer una buena planeación y tener definidos los temas de sostenibilidad que se van a incorporar desde el principio, desde la planeación del proyecto. En cuanto a los materiales y los insumos que se requieren para construcción, yo creo que ya se han ido como nivelando un poco los costos y que eso va a seguir pasando en la medida en que esto sea cada vez más una exigencia y un requerimiento del mercado, tanto del comprador de insumos, digamos, como del comprador de viviendas, pues se tiene que ir nivelando, tiene que dejar de ser como elementos de lujo, digamos, sino tiene que irse volviendo, digamos que parte de esto lo que queremos es que sea un crecimiento incremental. Entonces, en la medida en que cada vez haya más empresas vinculadas a este tema y se requieran más materiales, eso se va a ir volviendo como el estándar, ¿sí me entienden? Se va subiendo como la vara del tema y en esa medida los precios de los insumos y de los elementos que conforman la edificación y las distintas construcciones pues se tienen que nivelar. Entonces yo creo que es algo que ya se ha desmitificado bastante y que se va a seguir desmitificando. Y yo pues no he oído nunca un caso, o sea, ese es un mito antiguo, digamos, que era una de las restricciones para construir sostenible, pero creo que se ha ido disminuyendo y yo no he oído ningún caso ni en mis escenarios personales, digamos, como en plan chisme o si supo tenaz, no he oído ningún caso donde le haya subido el costo de la vivienda al comprador. Y de hecho todos estos marcos de incentivos, digamos, que se están apoyando desde la banca, lo que permite también es que esos ahorros un poco en tasas se puedan invertir en esos elementos y hoy en día se compensa. Si no, no estaríamos teniendo tan buenos resultados y tanta vinculación de empresas. Y de hecho les cuento que curiosamente cuando empezó esto del COVID nosotros dijimos se van a bajar los procesos de la certificación hecha. Pensamos en Camacol y bueno, ahorita no sé, Angélica nos cuenta un poco. Y eso hasta el momento no ha pasado. Obviamente hay proyectos que no se están construyendo en este momento. Se han cambiado un poco el ciclo de los proyectos, pero en la certificación, de hecho, los primeros 2 meses, claro, se concentraron seguramente y sacamos un montón de certificados, pero la vinculación de empresas y de proyectos viene bien hasta el momento. Entonces, digamos que ya hay un compromiso de las empresas y ya hay una conciencia y lo que les digo, eso ya se está volviendo como, y hay muchas empresas que han decidido certificar todos sus proyectos y ya es como la norma, digamos, en la empresa. Entonces, yo creo que en efecto eso era lo que pasaba antes, seguramente es parte de ese conocimiento que tenemos que difundir y que evidenciar los casos que funcionan, mostrarlos para los que no han visto o no han hecho el ejercicio de sentarse a ver cómo sería esto y cómo lo podría lograr, pues seguramente todavía tienen ese concepto, pero yo creo que hoy en día pues es muy residual, pensaría yo, pero no sé si Angélica o Ana tienen una idea distinta de esto. No, de acuerdo, Victoria. Yo creo que es algo pues creciente, donde realmente pues sí, o sea, como tú dices, no hay unos sobrecostos asociados pues complejos. Y lo que nosotros hemos visto también, digamos, desde el Consejo, en términos de inscripción, por ejemplo, de proyectos en LEED, en casa, es lo mismo. O sea, es que las proyecciones que hicimos antes de que existiera el COVID realmente se siguen cumpliendo y se están dando, o sea, completamente. Y que tal vez estos temas también han llevado a que los constructores también piensen más en estos, digamos, en la importancia de la sostenibilidad y de todos estos temas, y al contrario también hemos empezado a tener más solicitudes, por ejemplo, de que les contemos mucho más de esto, de informarse mucho más de lo que se puede hacer. No solo de estas constructoras grandes que ya lo vienen haciendo, sino también de muchas otras constructoras pequeñas que tocan la puerta a decir, bueno, cuénteme cómo es esto de la construcción sostenible. Entonces,
ha sido interesante porque yo creo que también esto les dio como un tiempo de pronto de parar y pensar y de mirar cómo, o sea, cómo moverse hacia muchos más procesos de construcción sostenible. Perfecto. El tiempo se nos pasó volando muy rápido. Ya estamos terminando y le recuerdo a nuestra audiencia, nos acompañaron Ana Milena Avendaño, consultora en construcción sostenible de la Corporación Financiera Internacional IFC. Angélica Ospina, directora técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Victoria Cunningham, directora de Productividad y Sostenibilidad de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Y tomando notas, hay varias conclusiones en el sentido de que se está apuntando hacia una misma dirección, hay un objetivo común. Yo me sumo a ese objetivo como periodista, divulgando, como lo he hecho durante varios años, un tema que es muy, muy interesante y que ya es más cercano a la gente gracias a ustedes. También se convierte la construcción sostenible en un referente de la política pública. Ya no es un tema aislado, es un tema que nos toca en el día a día. Esta pandemia nos ha demostrado definitivamente que nuestras construcciones y nuestra vivienda pues son un refugio y ahí la construcción sostenible tiene un papel muy importante. El dato que ya había dicho también, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, la construcción participa con 11 de ellos, además del mercado corporativo que era y sigue siendo en el que más trabajan los constructores, pues ha empezado a participar la vivienda y una noticia interesante es que la vivienda de interés social está formando parte de ese proceso y ya empieza a ganarse un pedazo de la torta que maneja la construcción sostenible y pues que hay una ruta a trazar hacia los edificios cada vez más amigables con el medio ambiente, teniendo en cuenta todo este tema del carbono cero hacia el 2030 y hacia el 2050 ya con la mayoría de los edificios con estas características y con estos beneficios. Y pues recordarle a nuestra audiencia, a todos los que se conectaron durante esta hora ya larguita, como dicen, en este conversatorio, recordarles que pueden descargar la cartilla en la plataforma. Ahí hay un enlace que dice descargue la cartilla aquí y lo pueden hacer desde ahí, desde la plataforma. Igual en las páginas de cada una de las organizaciones participantes, pues obviamente también está esta cartilla, la cual pues insisto, recomiendo, es muy didáctica, aporta mucho y aterriza mucho un tema que parecía que fuera un poco alejado, pero no, es muy, muy del día a día. Ahí vemos desde dónde se puede descargar los enlaces para descargar esta cartilla. Y Ana Milena, Victoria y también Angélica, muchas gracias porque ha sido una orientación interesante. También muchas gracias a John, que participó por ahí, estuvo con nosotros, y obviamente a quienes estuvieron coordinando este conversatorio. Mil gracias y las dejo a ustedes para que se despidan de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Gabriela, a ti por orientarnos bien en este proceso que creo que no sé qué tantos conversatorios virtuales se han hecho, pero es un reto y por todo el apoyo en el proceso y gracias al Consejo y al IFC por y seguir trabajando juntos. Tenemos mucha tarea por delante y a todos los asistentes pues por participar y estamos en las 3 entidades disponibles también a seguir resolviendo inquietudes y hablando de este tema tan importante para el país y el mundo. Perfecto. Ana Milena, Angélica, de acuerdo con Victoria. Sí, igualmente, muchas gracias por la invitación, igual disponibles para todas las dudas, para resolverlas y pues para seguir avanzando. Tal vez quisiera, creo que lo dijiste muy rápido, pero tenemos muchos retos y uno de ellos es ya no solo conformarnos con
construcción sostenible, sino que ir avanzando hacia el nivel de emisiones de cero carbono para los edificios. Y es un reto bien importante y lo tenemos a la vuelta de la esquina. No es para dentro de 100 años, sino para el 2030 ya tendríamos que estar trabajando con esto, ¿no? Entonces, pues invitarlos a interesarse y pues a sumarse a estos esfuerzos pues para apoyar la construcción sostenible en Colombia. Gracias a todos por participar. Bueno, y como dijeron Ana Milena y Victoria, agradecerles a todos muchísimo, a ti, Gabriel, pues por liderarnos, digamos, en este proceso de conversatorio, y pues también contarles que desde las 3 organizaciones, desde el Consejo, pues estamos muy, muy contentos de poder trabajar juntos, de poder entender lo que necesita, pues digamos, lo que necesita nuestro sector y desde ahí, pues movernos como en los pasos correctos. Entonces también, donde ustedes vean como iniciativas donde podemos trabajar, también cuéntenos que estamos también disponibles para eso. Y también me alineo mucho con lo último que nos dijo Ana Milena, y es la importancia de que empecemos también a generar ese otro cambio. O sea, nos metimos en el tema de construcción sostenible, llevamos en esto, y ahora cómo nos vamos a meter a buscar proyectos realmente que sean neto cero carbono, que tengan, o sea, donde tengamos ya unas ambiciones muchísimo más grandes para los retos que de verdad nos está poniendo el mundo hoy en día. Entonces, pues ahí estaremos también para todo este trabajo. Muchas gracias a las 3. Y un anuncio final es que también a quienes registraron el correo les va a llegar la cartilla, entonces, muy bueno, yo ya la tengo y es muy interesante. Buenas tardes, muchas gracias. Jorge.